De las cenizas de una dinastía caída, una leyenda renacería. No en susurros, sino en fuego. Una historia forjada en el exilio, templada por la traición y coronada por lo imposible. Esta es la crónica de la última Targaryen, o eso creía el mundo. Ayúdenme a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita para no perderse ninguna aventura mágica. Y en los comentarios, cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo? El calor de Pentos era un sudario. Un aliento húmedo y pegajoso que se adhería a la piel, prometiendo tormentas que nunca llegaban. Para Daenerys Targaryen, era el aire que había respirado desde que tenía uso de razón. Un aire extranjero, pesado con el aroma de especias exóticas y el hedor a pescado podrido del puerto. Era una princesa del verano, nacida en la furia de una tormenta en Rocadragón, pero su vida era un invierno sin fin. La mansión de Illyrio Mopatis era una jaula de oro. El mármol pulido reflejaba la luz del sol que entraba por arcos graciosos, las fuentes susurraban en patios repletos de flores cuyos nombres no conocía, y esclavos silenciosos se anticipaban a todas sus necesidades. Había sedas, joyas y comidas que harían llorar de alegría a un rey. Pero nada de eso era suyo. Eran limosnas. Limosnas de un magistrado gordo y astuto, cuya sonrisa nunca alcanzaba sus ojos pequeños y calculadores. Daenerys, a los 13 años, era pequeña para su edad, una figura esbelta con el pálido plateado del cabello Targaryen y ojos de un violeta profundo, un color que parecía fuera de lugar en aquel mundo de marrones y ocres. Eran los ojos de una dinastía perdida, la única herencia que nadie podía quitarle. Su hermano, Vaíseis, era otra historia. Se aferraba al pasado como un náufrago a los restos de un naufragio. 3 años mayor, poseía el mismo cabello plateado y ojos lilas, pero en su rostro, la belleza Targaryen se distorsionaba por una amargura constante, una impaciencia que agriaba todo lo que tocaba. Se veía a sí mismo como un rey por derecho, el heredero legítimo de los 7 reinos, temporalmente destronado. Para él, Daenerys no era una hermana, era un recurso. Una pieza a mover en el tablero de su regreso. Aquella mañana, el calor era particularmente opresivo. Daenerys estaba en un baño de agua perfumada, su piel lechosa brillando bajo la luz difusa. Dorea, una esclava lisena de cabellos color miel, regalo de Illyrio, le lavaba la espalda con una esponja suave. El magistrado Illyrio mandó a decir que su hermano la espera en los jardines. Khaleesi, susurró Dorea. El título sonaba extraño, una palabra de la lengua dothraki que significaba reina. Vaíseis insistía en que todos la llamaran así. Daenerys sintió un escalofrío, a pesar del agua tibia. Vaíseis nunca la llamaba sin un motivo, y sus motivos rara vez eran buenos. Se levantó, el agua corriendo por su cuerpo delgado. No tenía prisa por encontrarse con su hermano. Sabía que prolongar la espera solo lo enfurecería más. Era un juego peligroso el que jugaba, el de probar los límites de su paciencia. Un juego que casi siempre perdía. Vestida con una fina seda, regalo de Illyrio, que parecía más un susurro de tela contra la piel, caminó por los pasillos silenciosos. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el mármol frío. En los jardines, Vaíseis la esperaba cerca de una estatua de un fauno sonriente. Estaba impecable, como siempre, con terciopelo negro y rojo, los colores de su casa. La mano reposaba en la empuñadura de una espada prestada, un gesto que practicaba durante horas frente al espejo. «Tardaste», dijo él, sin volverse. La voz era fina y cortante. «El baño estaba caliente. Pensé que te gustaría que estuviera presentable». Él finalmente se volvió, y sus ojos lilas la recorrieron de arriba abajo, una evaluación fría y posesiva. «¿Presentable? Pareces una sirvienta. Enderézate. Sonríe. ¿Tienes alguna idea de lo que he sacrificado por ti?» Era una letanía que conocía de memoria. Las historias de cómo la había llevado de un lado a otro del mar angosto, huyendo de los asesinos del usurpador, Robert Baratheon. Cómo vendió la corona de su madre para que pudieran comer. Nunca la dejaba olvidarlo. Él era el dragón. Y ella no debía despertarlo. «Hoy es el día, hermanita», continuó, un brillo febril en sus ojos. «El magistrado Illyrio lo ha arreglado todo. Esta noche, cenaremos con nuestro futuro. Con el hombre que me dará mi ejército». Daenerys sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué hombre?». Vaíseis sonrió, un espasmo feo en su hermoso rostro. «Khal Drogo. El más grande de los señores de los caballos. Un salvaje, sí, con un calazar de 100.000 guerreros. Seguirán al Khal hasta el fin del mundo. Y él me dará a esos guerreros. A cambio». Hizo una pausa, saboreando el momento. «A cambio, te tendrá a ti».
El mundo de Daenerys pareció inclinarse. Un salvaje. Un bárbaro que vivía en una silla de montar y olía a caballo. Sintió el sabor amargo del miedo en la boca. No. Viserys, por favor, no. No quiero. Su mano fue un relámpago, agarrando su brazo con fuerza. Sus uñas se clavaron en su piel. No quieres, siseó, con el rostro a centímetros del de ella. Nuestra madre murió para darte a luz. Nuestro padre y nuestro hermano Raegar fueron asesinados por el usurpador. Y yo vendí hasta la memoria de nuestra casa para mantenerte viva y alimentada. ¿Y ahora te atreves a decir, no quiero? El miedo dio paso a una oleada de pavor. Conocía esa furia. La furia del dragón. Solo quiero ir a casa, susurró, las lágrimas asomando a sus ojos. Su expresión se suavizó por un instante, pero era una trampa. Y te llevaré a casa, dulce hermana. Te daría la luna, si pudiera. Pero primero, tienes que hacer tu parte. Te casarás con él. Le darás un hijo. Y yo tendré mi corona. ¿Entendido? Ella asintió, incapaz de hablar. La presión en su brazo disminuyó. Bien, dijo él, enderezando su túnica. Ahora vete. Illyrio te ha traído regalos. Úsalos. Parecete a una reina. Huyó, corriendo de vuelta a la seguridad de sus aposentos, con el corazón martilleando contra sus costillas. Allí, sobre la cama, estaban los regalos. Sedas del color del crepúsculo, terciopelos tan oscuros como la medianoche. Y, en una caja de madera pulida, 3 huevos. Eran magníficos. Uno era de color verde oscuro, con escamas que brillaban como bronce pulido. Otro era de un crema pálido, con vetas de oro. El tercero era negro como el mar de medianoche, pero vivo con ondulaciones y espirales de un rojo escarlata, como llamas bajo la cáscara. Eran pesados, la piedra fría y suave al tacto. Illyrio le dijo más tarde que eran huevos de dragón, petrificados por el tiempo. Reliquias de una era de maravillas. Daenerys tomó el huevo negro y rojo, sintiendo un extraño calor emanar de él. Un calor que parecía responder al fuego de su propia sangre. Por un instante, el miedo retrocedió, reemplazado por algo más. Una chispa. Un eco de grandeza. Miró su reflejo en un espejo de plata pulida. Una niña asustada. Pero detrás de los ojos violetas, algo antiguo y poderoso observaba. La sangre del dragón. Aquella noche, conoció a Khal Drogo. Era un gigante, más alto que cualquier hombre que hubiera visto, con la piel del color del cobre pulido, un largo cabello negro que le caía hasta los muslos, trenzado con campanillas que tintineaban suavemente con cada movimiento. Sus ojos eran negros y duros como el ónix. No sonrió. La miró como un hombre mira a un caballo de premio, evaluando sus ancas y dientes. La cena fue un borrón de formalidades y silencios tensos. Vaíseis hablaba sin cesar, prometiendo reinos y amistad, mientras Drogo solo comía y observaba a Daenerys. Ella sentía el peso de su mirada como una mano sobre su piel. No había ternura allí, solo posesión. Ella era la moneda. El precio por la corona de Vaíseis. Una princesa Targaryen, sangre de la vieja Valiria, vendida a un señor de los caballos para que su hermano pudiera jugar a la guerra. Mientras Illyrio y Vaíseis brindaban por el acuerdo, Daenerys miró la oscuridad más allá de las ventanas. En algún lugar, al otro lado de ese mar angosto, había un hogar que nunca había conocido. Un hogar que ahora parecía más distante que nunca. Estaba sola. Completa y terriblemente sola. Y el único calor que sentía provenía de los huevos de piedra que mantendría cerca de sí esa noche, soñando con fuego, alas y un grito que sacudiría el mundo. El día de la boda amaneció bajo un cielo implacablemente despejado. El sol de Pentos golpeaba la tierra seca fuera de las murallas de la ciudad, levantando nubes de polvo. Para los Dothraki, no había templo ni septo que pudiera contener sus rituales. El mundo era su hogar, y el cielo, su techo. La boda de un Khal era un evento para todo su Khalasar, una fiesta de ruido, sudor y sangre que duraría desde el amanecer hasta el atardecer. Daenerys fue preparada como un cordero para el sacrificio. Sus doncellas la bañaron, la perfumaron con aceites florales y la vistieron con las mejores sedas que Illyrio podía ofrecer. Pero debajo de todo, llevaba el atuendo que le habían dado los Dothraki. Un chaleco de cuero pintado, una falda de crin de caballo y medallones de bronce que apenas cubrían sus pechos. Era la vestimenta de los salvajes. Se sentía desnuda, expuesta, un juguete exótico para su deleite. Vaíseis la inspeccionó con ojo crítico. Pareces una de ellos. Bien. Khal Drogo estará complacido. Había un brillo de excitación en sus ojos que la asqueaba.
Estaba un paso más cerca de su ejército. La fiesta era una cacofonía sensorial. Decenas de miles de Dothraki se habían reunido en un gran campo abierto. El aire estaba cargado del olor a caballos, cuero, sudor y carne asada en hogueras. El sonido era ensordecedor, tambores que golpeaban en un ritmo primitivo e hipnótico, los gritos de los guerreros, el relincho de los caballos y el tintineo de las campanillas en sus trenzas. Los bailarines giraban en una danza frenética y peligrosa, y las peleas que estallaban entre la multitud se resolvían con arax, las crueles y curvas espadas de los Dothraki. Una boda con menos de 3 muertes se consideraba un evento aburrido. Daenerys vio a un hombre ser degollado por un muslo de cordero. A nadie pareció importarle. El cuerpo fue arrastrado a un lado, y la fiesta continuó. Estaba sentada en una plataforma elevada, junto a Khal Drogo. Él no le hablaba. Comía, bebía y observaba la celebración en su honor, gruñendo ocasionalmente en aprobación a uno de sus jinetes de sangre. Daenerys sentía las miradas de miles de guerreros sobre ella, evaluándola, juzgándola. La novia extranjera, la princesa de cabello plateado. Los regalos se apilaban ante ellos. Armas, pieles, telas rústicas. Baiseis, henchido de importancia, le regaló a Drogo la espada de un mercenario, la mejor que Illyrio pudo comprar. Drogo la aceptó con un asentimiento desinteresado. Entonces llegó un hombre que Daenerys no esperaba. Era mayor, con el rostro curtido por el sol y un cuerpo delgado y enjuto. Vestía las ropas de un exiliado de Westeros. «Mi nombre es Jorah Mormont, Khaleesi», dijo, arrodillándose. «Soy hijo del viejo oso, señor de la isla del oso. Serví a vuestro padre, el rey Aerys, y ahora juro mi espada a vos y a vuestra casa». Habló en la lengua común, y el sonido fue como música para los oídos de Daenerys. Ya no estaba completamente sola con su idioma. Ser Jorah le regaló una pila de libros antiguos de Westeros, historias de los 7 reinos, encuadernados en cuero suave. Fue el regalo más considerado que había recibido. Parecía entender que anhelaba un hogar que apenas conocía. El magistrado Illyrio, sudando en sus sedas, presentó su regalo con una reverencia. La caja de madera pulida que contenía los 3 huevos de dragón. Cuando los mostraron, un silencio cayó sobre los Dothraki más cercanos. Había miedo y reverencia en sus ojos. Eran cosas de magia, del pasado oscuro. Finalmente, Khal Drogo se levantó. El ruido cesó al instante. Caminó hacia Daenerys, y sin una palabra, la levantó en sus brazos. La colocó en su nueva montura, una magnífica yegua plateada. «Es vuestro regalo de bodas, Khaleesi», tradujo la voz de Ser Jorah a su lado. «Un regalo digno de la esposa de un Khal». La yegua era hermosa, con un espíritu que igualaba su belleza. Daenerys, que había aprendido a cabalgar por necesidad, sintió una conexión instantánea con el animal. Drogo montó en su propio semental, un enorme caballo negro, y la condujo lejos de la fiesta, hacia el vasto mar Dothraki. La llanura se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un océano de hierba alta que ondulaba con el viento. La noche de bodas no fue amable. No hubo palabras de amor, ni caricias tiernas. Fue un acto de posesión, rápido y brutal, bajo las estrellas silenciosas. Daenerys lloró, no de dolor, sino de soledad. Ahora era de su propiedad, como la yegua plateada. En los días que siguieron, el Khalasar se movió. Cabalgaron hacia el este, hacia el corazón del continente, a la ciudad sagrada de Baes Dothrak. La vida era dura. El sol era implacable. La comida era simple, carne de caballo seca y leche de yegua fermentada. Daenerys aprendió a vivir en la silla. Las suaves sedas de Pentos fueron reemplazadas por cuero resistente. Sus manos, antes delicadas, se volvieron callosas por las riendas. Baiseis cabalgaba con ellos, pero no como uno de ellos. Se negaba a adoptar sus costumbres, se quejaba de la comida, del olor, de la falta de comodidad. Era un extraño, un objeto de desprecio para los guerreros Dothraki, que lo llamaban el rey agrio. Había esperado que su matrimonio le diera el mando del Khalasar, pero los Dothraki no seguían a nadie a quien no respetaran. Y no respetaban a un hombre que no sabía cabalgar como uno de ellos. Daenerys, por otro lado, comenzó a cambiar. Impulsada por la necesidad de sobrevivir, comenzó a observar, a aprender. Le pidió a su doncella, Dorea, que le enseñara el arte del amor de Lys, para poder complacer a su marido. Comenzó a tratar la noche de bodas no como una prueba, sino como una oportunidad. Aprendió a tomar la iniciativa, a mirar a los ojos de Drogo, a transformar el acto de posesión en un acto de pasión mutua. Y lentamente, algo cambió. Drogo comenzó a verla. No como la niña asustada que le habían vendido, sino como su Khaleesi.
Empezó a hablar con ella, enseñándole palabras en su idioma. Empezó a tocarla con una gentileza que nunca había esperado. Aprendió la lengua dothraki con una velocidad sorprendente. Las palabras que antes sonaban como gruñidos guturales ahora formaban un lenguaje rico y expresivo. Cabalgaba al lado de Drogo, no detrás de él. Sentía el viento en su cabello y la libertad del horizonte sin fin. Por primera vez en su vida, Daenerys estaba encontrando un hogar. No un lugar de piedra y mortero, sino un lugar de cielo abierto, de tierra vasta y de un pueblo que, aunque salvaje, poseía un honor feroz. Se estaba convirtiendo en una Khaleesi. No solo de nombre, sino de espíritu. El fuego del dragón dentro de ella, tanto tiempo dormido, comenzaba a agitarse. Y Vaíseis, observando desde lejos, veía a su propiedad, su pequeña y dócil hermana, transformarse en algo que no podía controlar. Y el miedo comenzó a mezclarse con su desprecio. El dragón que siempre había presumido ser estaba despertando, pero no era en él. Era en ella. El viaje a Baes Dothrak fue una forja. Cada día bajo el sol abrasador, cada noche bajo un manto de estrellas, Daenerys se moldeaba en algo nuevo. La fragilidad de Pentos fue consumida por el fuego, dejando atrás un núcleo de fuerza que nunca supo que poseía. El mar de hierba, que al principio parecía una prisión sin muros, se convirtió en su reino. Aprendió los nombres de las estrellas con Drogo, que las llamaba las hogueras de los Khals pasados. Aprendió a identificar las hierbas comestibles con sus doncellas, Irri y Hiki. Aprendió que el silencio de su marido no era desinterés, sino una forma de comunicación. Hablaba con los ojos, con el tacto, con la forma en que guiaba su caballo junto al de ella. Una noche, mientras el Khalasar acampaba junto a un río sinuoso, Vaíseis la confrontó. La arrastró lejos de la hoguera de su pequeño grupo, la furia distorsionando su rostro bajo la luz de la luna. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó, su aliento agrio por el vino. Andas por ahí como si fueras una de ellos. Comes su comida asquerosa. Hablas su lengua bárbara. Eres una princesa Targaryen. Sangre de la vieja Valiria. No una salvaje. Daenerys lo enfrentó, sin inmutarse. El miedo que siempre le había inspirado estaba disminuyendo, reemplazado por un frío desprecio. Soy Khaleesi. Y estoy aprendiendo a ser una buena reina para mi pueblo. Tu pueblo, se burló. Son salvajes. Una herramienta. Nada más. Drogo todavía no me ha dado mi ejército. Me ignora. Y es tu culpa. No te estás esforzando lo suficiente. Necesitas recordarle la promesa que hizo. No le doy órdenes a mi marido, dijo Daenerys, con voz firme. No soy tu marioneta, hermano. La agarró, sacudiéndola. Eres lo que yo digo que eres. Yo soy el dragón. Y me obedecerás. En ese momento, uno de los jinetes de sangre de Daenerys, Hogo, apareció de las sombras. Con un movimiento fluido, enrolló su látigo alrededor de la muñeca de Vaíseis, obligándolo a soltarla. Otros guerreros dothraki se acercaron, sus arax brillando a la luz de la luna. Viserys palideció. Él era el rey, pero allí, en esa llanura, no tenía poder. Eran los hombres de Daenerys, leales a su Khaleesi, no a su hermano. Tócala de nuevo, dijo Hogo en dothraki, y perderás esa mano. Vaíseis retrocedió, humillado y furioso. A partir de ese día, se trazó una línea. Daenerys ya no era su hermanita asustada. Tenía su propio poder. Poco tiempo después, Daenerys descubrió que estaba embarazada. La noticia se extendió por el Khalasar como la pólvora. Un heredero para el gran Khal Drogo. Según las costumbres dothraki, debía ir a Baes Dothrak, su única ciudad, para presentar a su hijo nonato al Doscaleen, el consejo de las viudas de los Khals. Baes Dothrak era un lugar extraño y vasto, una ciudad de estatuas robadas de reinos conquistados, sin muros y lo suficientemente grande como para albergar a todos los Khalasar si se reunieran. Era un lugar sagrado, donde estaba prohibido portar espadas o derramar sangre. Allí, en presencia del Doscaleen, Daenerys realizó el ritual. Tuvo que comer el corazón crudo de un semental salvaje. Era una prueba de fuerza. Si lograba comerlo todo, su hijo sería fuerte. Si vomitaba, el niño nacería débil o muerto. La congregación de Dothraki la observaba en absoluto silencio. Vaíseis estaba allí, con una mueca de desprecio en el rostro, esperando que fallara. Khal Drogo estaba a su lado, con el rostro como una máscara de piedra, pero con los ojos fijos en ella, llenos de una intensidad que era casi una oración. El corazón era cálido, fibroso y sangriento. El olor era abrumador. Daenerys mordió, masticó y tragó, luchando contra las náuseas. Pensó en su hijo,
El hijo que sería el semental que montaría el mundo, como decía la profecía. Pensó en su hogar en Westeros. Pensó en la sangre del dragón. Y comió hasta el último trozo. Cuando terminó, con la sangre goteándole por la barbilla, se levantó y proclamó en un Dothraki perfecto: se llamará Raego. Un nombre para su hermano mayor, Raegar, el último dragón. El Doscalén profetizó: he visto a vuestro hijo. Es el semental que monta el mundo. Unirá a todos los pueblos en un solo calazar y pisoteará a las naciones de la tierra bajo sus cascos. Aquella noche, la celebración fue inmensa. Khal Drogo la levantó ante todo su pueblo, el orgullo brillando en sus ojos. Le prometió a su hijo nonato el mayor regalo de todos, el trono de hierro de Westeros. Le daré la silla de hierro del padre de su madre, rugió. Llevaré a mi calazar al oeste, donde el mundo termina, y cabalgaré caballos de madera sobre el agua negra y salada. Mataré a los hombres con armaduras de hierro y derribaré sus casas de piedra. Violaré a sus mujeres, esclavizaré a sus hijos y traeré a sus dioses llorando de vuelta a Baes Dothrak. Por primera vez, la promesa de un ejército para Vaíseis se había hecho realidad. Pero no era para él. Era para el hijo de Daenerys. La alegría, sin embargo, se agrió rápidamente. Vaíseis, borracho y consumido por los celos, no podía soportar ser una figura secundaria en la celebración. Irrumpió en la tienda principal, desafiando la ley sagrada de Baes Dothrak al desenvainar su espada. ¿Dónde está mi fiesta?, gritó, tropezando. Yo soy el rey. Quiero mi lugar de honor. Apuntó la espada al vientre de Daenerys. Quiero la corona que me prometió. O me llevaré a mi hermana de vuelta, y él podrá quedarse con su hijo bastardo. Le arrancaré el bebé de dentro y se lo dejaré. El silencio cayó, pesado y mortal. Khal Drogo se levantó, sus ojos negros ardiendo con una furia fría. Quiere una corona, dijo Drogo en Dothraki, con la voz peligrosamente tranquila. Démosle una corona que hará temblar a todos los hombres. Dos de sus jinetes de sangre agarraron a Vaíseis, que luchó y gritó, pero fue inútil. Drogo arrojó su pesado cinturón de medallones de oro macizo en un caldero, ordenando que se derritiera en el fuego. Daenerys observó, con el corazón como una piedra de hielo en el pecho. Miró a su hermano, el último miembro de su familia, el hombre que la había criado y aterrorizado. Y no sintió nada. Ni pena. Ni tristeza. Solo un vacío frío. No era un dragón, pensó. El fuego no puede matar a un dragón. Cuando el oro estuvo líquido y brillante, Drogo tomó el caldero hirviendo con sus manos protegidas por guantes de cuero. Caminó hacia Vaíseis, que ahora lloraba y suplicaba. Una corona para un rey, dijo Drogo. Y vertió el oro fundido sobre la cabeza de Vaíseis Targaryen. El sonido fue un siseo ahogado, seguido de un golpe sordo cuando el cuerpo cayó al suelo. Una corona dorada y humeante adornaba la cabeza del hombre que se autodenominaba el dragón. Daenerys no apartó la mirada. Observó hasta el final. El olor a pelo y carne quemados llenó el aire. Era la última Targaryen. La sangre del dragón corría por sus venas, pura e incontestada. Era la heredera. La reina. Y su hermano, que la había usado y abusado, era solo un obstáculo eliminado de su camino. El dragón había despertado, y su rugido se oiría en todo el mundo. Con Vaíseis muerto, Daenerys era la última de su linaje, la reina indiscutible a los ojos de aquellos que aún recordaban la casa Targaryen. Pero para los Dothraki, era simplemente la Khaleesi, y su valor estaba intrínsecamente ligado al de su marido, Khal Drogo, y al hijo que llevaba. El semental que monta el mundo. Su futuro. El calazar dejó Baes Dothrak y cabalgó hacia el sur, asaltando y saqueando las tierras del Azar, el pueblo de pastores conocido como los Hombres Cordero. Era la forma Dothraki de acumular riquezas y esclavos para financiar la prometida invasión de Westeros. Daenerys, sin embargo, no podía soportar la brutalidad. Veía cómo las mujeres eran violadas, tratadas como botín de guerra. La sangre del dragón podía ser fuego y furia, pero en su corazón, una feroz compasión comenzaba a florecer. Reclamó a las mujeres capturadas como de su propiedad, salvándolas del destino que les esperaba. Son mías, declaraba a los guerreros, la autoridad en su voz sorprendiéndola incluso a ella misma. Nadie las tocará. Esto causó una profunda fricción dentro del calazar. Los guerreros murmuraban. Iba en contra de todas sus costumbres. Un Khal no podía ser visto como débil, cediendo a los caprichos de su esposa extranjera. Mago, uno de los jinetes de sangre de Drogo, lo desafió abiertamente. Yo tomé a esta mujer cordero, dijo Mago, sosteniendo a una joven aterrorizada. Es mía para cabalgarla. Drogo, para mantener su honor y liderazgo,
se vio obligado a luchar. Se enfrentó a Mago en un combate singular. Fue una lucha brutal y rápida. Drogo era más grande, más fuerte, más rápido. Mató a Mago, pero no antes de que el arak del otro guerrero le abriera un feo corte en el pecho. Era una herida superficial, insistió Drogo, descartándola con un gruñido. Pero Daenerys estaba preocupada. Vio a una de las mujeres que había salvado, una mujer lazarén llamada Mirri Maz-Dur, que era una Maeji, una sacerdotisa y sanadora. Le suplicó a la mujer que tratara la herida de su marido. Conozco las artes de la curación, dijo Mirri Maz-Dur, sus ojos oscuros e inescrutables. Puedo salvarlo. Los Dothraki desconfiaban de ella. La llamaban bruja. Pero Drogo, para complacer a Daenerys, lo permitió. La Maeji limpió la herida y aplicó una cataplasma de hierbas. Sentirá un ardor, y luego picazón. No debe rascarse, ni beber vino, solo agua hervida, instruyó. Pero Drogo era un cal. Se arrancó la cataplasma, burlándose del dolor. Bebió leche de yegua fermentada y continuó como si nada. En pocos días, la herida se infectó. Una fiebre violenta lo consumió. Se cayó de su caballo, la señal más vergonzosa para un Dothraki. Un cal que no puede cabalgar no es un cal. El calazar se detuvo, la incertidumbre extendiéndose como una plaga. La autoridad de Drogo se evaporó con su fuerza. Los rivales comenzaron a rondar, oliendo el poder en el aire. Desesperada, Daenerys buscó a Mirri Maz-Dur de nuevo. Sálvalo, suplicó. Te daré cualquier cosa. La Maeji miró al cal delirante, su cuerpo temblando de fiebre. Hay un hechizo. Una magia de sangre. Pero el precio es la muerte. Pagaré cualquier precio, dijo Daenerys sin dudarlo. No tu muerte, dijo Mirri Maz-Dur. La magia de sangre exige una vida por una vida. Explicó que necesitaría sacrificar al semental de Drogo dentro de la tienda mientras cantaba el hechizo. Nadie debía entrar. El sonido sería terrible. Daenerys aceptó. Mientras comenzaba el ritual, el caos se apoderó del campamento. Otto, uno de los jinetes de sangre de Drogo, acusó a la Maeji de brujería e intentó entrar a la fuerza en la tienda. Ser Jorah Mormont lo interceptó, matándolo en una lucha desesperada. En medio de la confusión, Daenerys se puso de parto. Sus doncellas, aterrorizadas por la magia negra que emanaba de la tienda, se negaron a ayudarla. En su desesperación, Ser Jorah llevó a Daenerys a la tienda de Drogo, el único lugar donde había una sanadora. Se despertó días después, sintiéndose débil y vacía. El sol golpeaba la lona de la tienda. El mundo estaba en silencio. Mirri Maz-Dur estaba allí, observándola. ¿Dónde está mi hijo?, susurró Daenerys. Se ha ido, respondió la Maeji. El semental que montaría el mundo no vivirá. El dolor que sintió Daenerys fue una herida física, un vacío en su alma. Mirri Maz-Dur describió al niño. Era monstruoso. Ciego, cubierto de escamas como un lagarto, con alas de cuero y lleno de gusanos. Saqué al niño de ti. Llevaba muerto años. ¿Y mi marido? El cal. Lo salvaste. Sí, dijo la Maeji. Pediste su vida. Y la tienes. La llevaron afuera. Khal Drogo estaba sentado, con los ojos abiertos, pero vacíos. Respiraba, su corazón latía, pero su alma, su mente, se habían ido. Era una cáscara. Un vegetal. La vida por la que Daenerys había pagado no era la vida que ella quería. El calazar se había desintegrado. Con Drogo efectivamente muerto, su poder se había ido. Otros Khal se levantaron, llevándose consigo a la mayor parte de sus guerreros, sus caballos y sus esclavos. A Daenerys le quedó un puñado de seguidores, los muy viejos, los muy jóvenes y los enfermos. Ser Jorah Mormont. Se enfrentó a Mirri Maz-Dur. ¿Por qué?, preguntó, con la voz rota por el dolor. La máscara de servidumbre de la Maeji cayó, revelando un rostro contorsionado por el odio y el dolor. Tu cal y su calazar destruyeron mi aldea. Mataron a mi gente, violaron a las mujeres, esclavizaron a los niños. Me salvaste, sí, ¿pero de qué? Yo era una sacerdotisa. Ahora no soy nada. Me preguntaste el precio de la vida. Ahora lo sabes. Cuando el sol salga por el oeste y se ponga por el este, cuando los mares se sequen y las montañas vuelen al viento como hojas. Entonces él volverá, y no antes. Era una maldición. Una venganza. La compasión de Daenerys había sido utilizada como un arma en su contra. Aquella noche, bajo un cielo sin estrellas, Daenerys Targaryen lo perdió todo. Su hijo. Su marido. Su ejército.
Su futuro. Llevó a su sol y estrellas a la orilla de un arroyo y, con un cojín de seda, lo asfixió. Fue un acto de misericordia, el último acto de amor que podía darle. Construyó una pira funeraria. El cuerpo de Drogo fue colocado en el centro. A su alrededor, apiló todos sus bienes terrenales. Y, en medio de todo, colocó sus 3 huevos de dragón. Se volvió hacia sus pocos seguidores. Vosotros sois mi Calazar, dijo, su voz clara y resonante en la noche silenciosa. Si os quedáis, veréis cosas que ningún hombre ha visto jamás. Ordenó que Mirri Maz-Duur fuera atada a la pira. La Maeji escupió y maldijo, pero no mostró miedo. Daenerys tomó una antorcha. Fuego y sangre, susurró, las palabras de su casa. Y prendió fuego a la madera. Las llamas se elevaron, altas y feroces, consumiendo la madera, los cuerpos, los sueños. El calor era intenso, obligando a todos a retroceder. Pero Daenerys caminó hacia él. El fuego la llamaba. La sangre del dragón cantaba en sus venas. Ser Jorah gritó su nombre, tratando de detenerla, pero era demasiado tarde. Subió a la pira, caminando tranquilamente hacia el corazón del infierno. Las llamas la envolvieron, y su silueta plateada desapareció en la cortina de fuego naranja y rojo. Su gente lloró, creyendo que su reina, su última esperanza, se había entregado a la locura y la muerte. Vigilaron toda la noche, observando la pira arder hasta convertirse en brasas y cenizas. Y entonces, cuando la primera luz gris del amanecer tocó el horizonte, lo vieron. De en medio de las cenizas humeantes, Daenerys se levantó. Desnuda, cubierta de hollín, pero ilesa. Su piel estaba limpia de cualquier quemadura. Y aferradas a su cuerpo, 3 pequeñas criaturas se acurrucaban. Una era del color del jade y el bronce, otra de crema y oro. Y la tercera, la más grande, era negra como el carbón, con ojos como pozos de bronce fundido. Desplegaron sus pequeñas alas de cuero y soltaron gritos agudos, finos como agujas. Dragones. Lo imposible había sucedido. La magia había regresado al mundo. Los seguidores de Daenerys cayeron de rodillas, el miedo y la admiración en sus rostros. No era solo su Khaleesi. Era la que no. Arde. La madre de dragones. El amanecer que siguió a aquella noche de fuego y sangre fue diferente a cualquier otro. El aire no olía solo a cenizas y madera quemada, sino a algo nuevo, algo antiguo y olvidado. Olía a magia. Daenerys estaba sentada en medio de la devastación humeante de la pira, el calor residual de las brasas elevándose a su alrededor como un velo. No sentía frío. Nunca más volvería a sentir el frío de la misma manera. El fuego la había probado y la había encontrado digna. La había purificado. Las 3 pequeñas criaturas se movían sobre ella, sus diminutas y afiladas garras aferrándose a su piel sin lastimarla. Eran más pequeñas que gatos, con cuellos largos y sinuosos y cabezas reptilianas. Sus escamas brillaban a la luz del amanecer, cada una joya perfecta. Les puso nombre. Al verde y bronce, en homenaje a su marido, lo llamó Raegal, por el sonido del nombre de su hermano mayor, Raegar, el príncipe dragón que murió en el tridente. Al de color crema y oro, en homenaje a su hermano usurpador, lo llamó Viserion, un nombre que transformaba el amargo recuerdo de Vaíseis en algo hermoso y poderoso. Y al negro y escarlata, el más grande y feroz, lo llamó Drogon, en honor a su sol y estrellas, Khal Drogo. Sus pocos seguidores se acercaron lentamente, con una reverencia que rozaba el terror. Ser Jorah Mormont, el caballero exiliado, tenía lágrimas en los ojos. Había visto lo que no se podía ver. Sangre de mi sangre, proclamó Jogo, su primer jinete de sangre, arrodillándose y tocando el suelo con la frente. Los otros, Aggo y Rakaro, y el resto del pequeño y miserable Calazar, siguieron su ejemplo. Ya no eran solo sus protectores. Eran sus devotos. Pero la maravilla del nacimiento de los dragones no podía alimentar vientres vacíos ni crear agua en el desierto. Estaban en medio de la nada, en el corazón de una tierra hostil. Al sur se extendía el desierto rojo, una extensión de arena y roca donde, decían, ni los demonios se aventuraban. Era la muerte segura. Pero volver al mar Dothraki, donde otros Calazars los verían como presa fácil, también era la muerte. El camino hacia el sur es el único que nos queda, decidió Daenerys, con la voz aún ronca por el humo. Su autoridad era absoluta. Nadie la cuestionó. Prepararon lo que pudieron. La carne de los caballos que ya no podían montar fue secada al sol. Los odres de agua fueron llenados. Y partieron, una caravana de menos de 100 almas, siguiendo a una reina de 14 años y sus 3 crías de dragón hacia el corazón del infierno. El desierto rojo era un enemigo implacable.
El sol era un martillo de bronce que los golpeaba desde el amanecer hasta el anochecer. La tierra era un espejo roto de arcilla roja agrietada y dunas de arena color sangre. No había árboles, ni ríos, ni vida, excepto escorpiones y el viento seco que susurraba historias de desesperación. La gente empezó a morir. Los viejos y los débiles fueron los primeros. Se los dejaba atrás, un pequeño montículo de piedras marcando su lugar de descanso final. Los caballos cayeron, con las lenguas hinchadas y negras. Daenerys compartió todas las dificultades. Racionaba su agua, comía la misma carne dura y seca que los demás. Los dragones eran su único consuelo. Se acurrucaban con ella durante las noches frías, sus cuerpos calientes como pequeños hornos. Durante el día, se posaban en sus hombros, soltando ocasionalmente pequeñas bocanadas de humo y fuego, no más grandes que una vela. Cazaban lagartos y roedores, creciendo a un ritmo que parecía antinatural. Envió a sus exploradores en todas direcciones, buscando cualquier señal de vida. Durante días, volvieron con las manos vacías, sus rostros cada vez más sombríos. La esperanza se estaba convirtiendo en un bien más escaso que el agua. Una noche, mientras miraba las estrellas, sintiendo el peso de su gente moribunda, Daenerys casi cedió a la desesperación. Ser Jorah se sentó a su lado. Quizás cometí un error, susurró. Quizás los he llevado a la muerte. El rostro del caballero estaba cansado y demacrado, pero sus ojos eran firmes. Habrían muerto de todos modos, Khaleesi. Dispersos, casados, esclavizados. Les diste una oportunidad. Les diste algo en lo que creer. Miró a Drogon, que estaba acurrucado en su regazo. Le diste al mundo algo en lo que creer. Sus palabras la fortalecieron. No era una niña asustada. Era la madre de dragones. Era la sangre de la vieja Valiria. No se quebraría. Entonces, un día, Rakaro regresó. Estaba casi muerto de sed, pero había un brillo de triunfo en sus ojos. Había encontrado algo. Una ciudad. Abandonada, en ruinas, pero una ciudad. La llamaron Baes Tolorro, la ciudad de los huesos. Era un lugar encantado, con las paredes desmoronándose, los edificios tragados por la arena roja. Pero había un pozo, y el agua, aunque con un sabor metálico, era potable. Había árboles frutales, milagrosamente aún vivos, que ofrecían higos y dátiles que sabían a néctar de los dioses. Por un tiempo, descansaron. Recuperaron sus fuerzas. El agua y la comida reanimaron sus cuerpos, y la sombra de las ruinas ofreció un respiro del sol implacable. Daenerys exploró la ciudad muerta, imaginando qué tipo de gente había vivido y muerto allí. Fue durante este tiempo que una estrella roja apareció en el cielo. Un cometa. Los Dothraki lo veían como un presagio, un heraldo de sangre y fuego. Para Daenerys, era un faro. «Es mi cometa», le dijo a Ser Jorah. «Me mostrará el camino». Y así fue. Siguiendo el cometa rojo, que sangraba en el cielo del crepúsculo, continuaron su viaje. Y finalmente, cuando sus provisiones volvían a escasear, lo vieron. En el horizonte, no un espejismo, sino murallas. Altas murallas blancas. Torres que brillaban bajo el sol. Habían llegado a la ciudad de Kart. La ciudad era diferente a todo lo que Daenerys había visto. La llamaban la reina de las ciudades, un oasis de civilización y riqueza al borde del desierto. Sus puertas estaban custodiadas por soldados con armaduras de bronce pulido. Los líderes de Kart, un grupo de hombres pálidos y altos con túnicas elaboradas, conocidos como los 13, salieron a su encuentro. Se maravillaron con el cabello plateado y los ojos violetas de Daenerys, pero fue la visión de los 3 pequeños dragones posados en sus hombros lo que los dejó sin aliento. «¿Qué buscas en Kart, madre de dragones?», preguntó uno de ellos, un comerciante de especias llamado el Rey de las Especias. «Comida, agua y refugio para mi gente», respondió Daenerys, con voz firme a pesar del agotamiento. «Y barcos para llevarme a casa, agüesteros». Los 13 se rieron. Estaban fascinados por los dragones, but they saw no benefit in helping Arag the Queen with an army of beggars. They demanded to see the dragons up close, to admire their beauty. Daenerys se negó. Sabía que codiciaban a sus hijos. «Mis dragones no son una atracción de feria», dijo. «Son fuego hecho carne. Y si no nos permiten entrar, acamparemos fuera de sus murallas hasta que muramos. Y nuestras almas maldecirán a Kart para siempre». Su audacia lo sorprendió. Fue entonces cuando un hombre se adelantó. Su nombre era Sarox o Andaxos, uno de los 13, un príncipe mercader cuyas riquezas eran legendarias. Era un hombre extravagante, con una nariz incrustada de joyas y lágrimas tatuadas en sus mejillas.
Yo responderé por su buen comportamiento, dijo Saro, con una sonrisa untuosa. Dejadla entrar. La recibiré en mi palacio como mi invitada. Movidos por la curiosidad y la persuasión de Saro, las puertas de Kart se abrieron. Daenerys y su pequeño Calazar entraron en la ciudad más magnífica del mundo, no como conquistadores, sino como suplicantes. Había sobrevivido al desierto, pero ahora se enfrentaba a un nuevo tipo de peligro. Un peligro hecho de susurros, sonrisas falsas y la codicia insaciable de los hombres. La jaula dorada de Pentos parecía un recuerdo lejano. Kart era una jaula de marfil y jade, y los depredadores que la habitaban eran mucho más sutiles que los señores de los caballos. El palacio de Xaro Xoandaxos era un laberinto de pláceres. Jardines colgantes rebosaban de flores exóticas, fuentes esculpidas con forma de bestias míticas arrojaban vino helado y los pasillos estaban adornados con estatuas de oro y marfil. Para el pequeño Calazar de Daenerys, que solo había conocido la dureza de la llanura y la crueldad del desierto, era como entrar en un sueño. Saro cubrió a Daenerys de regalos. Vestidos hechos de la tela más fina, joyas que brillaban con fuego propio, comidas que eran tanto una obra de arte como un sustento. Era la personificación de la hospitalidad, siempre con una sonrisa, siempre con una palabra de elogio. La llamaba la reina del mundo y le prometía todo lo que su corazón deseara. Pero Daenerys, aunque joven, ya no era ingenua. Había aprendido a desconfiar de los regalos que no tenían un precio claro. Veía la forma en que los ojos de Saro se detenían en sus dragones, que ahora eran del tamaño de perros pequeños y comenzaban a volar en vuelos cortos y torpes por los jardines del palacio. Para él, los dragones no eran sus hijos, eran la clave para un poder aún mayor. «Cásate conmigo, mi luz», le propuso una noche mientras paseaban por un sendero de mosaicos bajo la luz de las lunas. «Une tu linaje con mi riqueza. Juntos, podríamos conquistar no solo Westeros, sino el mundo entero. Mis arcas pueden comprar cualquier ejército, cualquier flota». La oferta era tentadora. Un camino fácil hacia su objetivo. Pero Ser Jorah le advirtió. Los Cartín son un pueblo de susurros y sombras, Khaleesi. Saro te ofrece una corona, pero el precio será tu libertad. ¿Y tus dragones? Daenerys rechazó la propuesta, educadamente pero con firmeza. La decepción en el rostro de Saro fue breve, rápidamente oculta por otra sonrisa. Pero a partir de ese día, la atmósfera en el palacio cambió. La hospitalidad se volvió más fría, las sonrisas más forzadas. Buscó otros aliados en Kart. Apeló a los 13, el consejo gobernante, pidiendo barcos y soldados. La escucharon con una cortesía aburrida, maravillados por sus historias y sus dragones, pero no ofrecieron nada. Era una curiosidad, una diversión pasajera en su vida de lujo e intriga. Fue entonces cuando se le acercó una mujer misteriosa llamada Quaite. Su rostro estaba siempre oculto por una máscara de laca roja, y hablaba en acertijos. «Ten cuidado», le susurró Quaite en un bazar abarrotado. «Para ir al norte, debes viajar al sur. Para llegar al oeste, debes ir al este. Para avanzar, debes retroceder. Y para tocar la luz, debes pasar bajo la sombra». Las palabras la atormentaron. La sombra. Pronto, descubriría lo que significaba. Había otro poder en Kart, más antiguo y temido que los príncipes mercaderes, los brujos de la Casa de los Inmortales. Eran hombres de piel azulada y labios pálidos, que obtenían su poder bebiendo una poción conocida como Sombra de la Tarde. Su líder, un hombre siniestro llamado Pyat Pre, invitó a Daenerys a visitar su templo, una torre en ruinas que parecía desafiar la gravedad. Ser Jorah le prohibió ir. Son nigromantes, Khaleesi. Traficantes de magia negra. No te desean nada bueno. Pero Daenerys estaba desesperada. Sus anfitriones la habían abandonado, sus dragones eran un objetivo, y el camino a Westeros parecía más largo que nunca. Quizás los brujos tenían las respuestas que buscaba. Quizás tenían el poder para ayudarla. El punto de inflexión llegó de forma rápida y brutal. Un día, al regresar a sus aposentos, los encontró en desorden. Sus guardias Dothraki estaban muertos, y sus doncellas, llorando. Sus peores temores se habían hecho realidad. Sus dragones habían sido robados. Una furia fría y blanca se apoderó de Daenerys. Una furia que no sentía desde que presenció la muerte de su hermano. Su luto se convirtió en determinación. No era una víctima. Era la madre de dragones, y quemaría la ciudad hasta los cimientos para recuperar a sus hijos. Fue Sarok Xoandaxos quien, en un falso ataque de conmoción e indignación, reveló al culpable. «Fueron los brujos», dijo. Pyat Pre. Se los llevaron a la casa de los inmortales.
Daenerys sabía a dónde debía ir. En contra de las protestas de Jorah, marchó sola hacia la torre en ruinas. La Casa de los Inmortales era una estructura decrépita y sin ventanas, un lugar del que la gente de Cart se apartaba con miedo. Pyat Pree la encontró en la entrada. «Viniste», siseó, sus labios azules curvándose en una sonrisa. «Sabíamos que vendrías. Los dragones llaman a su madre». La guió adentro. El interior era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones cambiantes. Pyat Pree le indicó que siempre tomara la puerta de su derecha, advirtiéndole que cualquier otro camino la llevaría a la locura o a la muerte. Y luego desapareció. Daenerys entró en un mundo de visiones y susurros. Eran destellos del pasado, del futuro, de futuros que podrían haber sido. Vio la fortaleza roja, la gran sala del trono, pero estaba en ruinas, la nieve cayendo a través de un techo destruido. Vio a su hermano mayor, Raegar, con su esposa, Elia Martell, hablando de su hijo recién nacido, Aegon, y diciendo que el dragón tiene 3 cabezas. Vio un festín de hombres muertos, un lobo huargo con la cabeza de un rey coronado, una escena de carnicería en un salón de banquetes. Y, lo más tentador de todo, vio a su esposo, Khal Drogo, y a su hijo, Rhaego, vivos y sonriéndole en una tienda bajo las estrellas. «Te estamos esperando», dijo Drogo, extendiendo la mano. El deseo de quedarse, de aceptar esa ilusión de felicidad, fue casi abrumador. Pero el débil sonido del llanto de sus dragones la devolvió a la realidad. Con lágrimas en los ojos, se apartó de la visión de su familia perdida y continuó. Finalmente, llegó al corazón de la torre. Una cámara vasta y oscura, donde los inmortales de Cart, figuras marchitas y antiguas, estaban sentados en tronos de piedra, con un corazón azul pulsante y brillante flotando en el centro de la sala. Sus dragones estaban encadenados a un pedestal de obsidiana. «Madre de dragones», susurraron al unísono, sus voces como el susurro de hojas secas. «Nosotros somos los inmortales. La magia murió en el mundo con el último dragón. Contigo y tus hijos, ha renacido. Y nosotros renaceremos con ella. Te quedarás aquí con nosotros, para siempre». Cadenas de energía azul se extendieron desde el corazón palpitante, atrapando a Daenerys. Sintió como su fuerza vital era drenada, la magia de los brujos alimentándose de ella y de sus dragones. Estaba atrapada. Indefensa. Pero había olvidado una lección que aprendió en la pira de Drogo. El fuego no puede matar a un dragón. «Dracarys», susurró, su voz débil, pero la palabra cargada de poder. Drogon, Rhaegal y Viserion, al oír la orden, abrieron sus pequeñas bocas. Lo que salió no fue el humo de antes, sino chorros concentrados de fuego. Las llamas alcanzaron el corazón azul palpitante, que explotó en una lluvia de luz cegadora. Los inmortales gritaron, convirtiéndose en polvo. Las cadenas que ataban a Daenerys y a sus dragones se disolvieron. La torre comenzó a temblar y a desmoronarse. Daenerys agarró a sus dragones y corrió, escapando por poco mientras la casa de los inmortales se derrumbaba en una nube de polvo y magia moribunda. De las ruinas de una torre de mentiras, emergió una reina. Se había enfrentado a las sombras de su pasado y a los fantasmas de su futuro, y había salido más fuerte. El camino por delante aún era incierto, pero una cosa estaba clara, ya no sería una pieza en el juego de otros hombres. Ella jugaría su propio juego. Ayúdenme a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita para no perderse ninguna aventura mágica. Y en los comentarios, cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo? Al salir del polvo de la casa de los inmortales, Daenerys no encontró alivio, sino traición. Regresó al palacio de Xarax-Oandaxos, no como invitada, sino como jueza. Ahora sabía que la había traicionado, conspirando con Pyat Pree para robar sus dragones a cambio de la promesa de un poder ilimitado. Lo encontró en sus aposentos, junto con su doncella, Dorea, la primera persona en la que había confiado desde su hermano. Dorea también la había traicionado, seducida por las promesas de riqueza de Xaro. «Me prometiste una corona», dijo Daenerys, con la voz fría como el hielo, mientras sus Dothraki los apresaban. Drogon estaba en su hombro, siseando, el calor de su cuerpo una promesa de furia. Xaro suplicó y negoció, ofreciéndole todas sus riquezas. Pero Daenerys ya no quería su oro. Quería justicia. Los llevó a la gran cámara de la bóveda de Xaro, de la que siempre se había jactado de ser impenetrable y estar llena de tesoros. Cuando la abrieron, la encontraron vacía. La riqueza de Xaro era una ilusión, al igual que sus promesas. «Me enseñaste una lección valiosa, Xaro», dijo Daenerys. «Los hombres ricos pueden ser muy pobres». Y los encerró dentro de la bóveda vacía, dejándolos morir en su propia mentira.
Con sus enemigos en Kard derrotados, Daenerys saqueó lo que pudo del palacio de Saro, lo suficiente para comprar un pequeño barco y provisiones para su gente. Dejó atrás la reina de las ciudades sin mirar atrás. Kard era un espejismo, una trampa de seda que casi la había consumido. Necesitaba un ejército. Un ejército de verdad. Ser Jorah le habló de la Bahía de los Esclavos y sus 3 grandes ciudades, Astapor, Yunkai y Meeren. Eran conocidas por una mercancía en particular, los soldados esclavos. Los más famosos eran los Inmaculados de Astapor, eunucos entrenados desde la infancia en el arte de la guerra. Se decía que no sentían dolor, ni miedo, ni piedad. Eran las armas perfectas. La idea de comprar hombres le repugnaba, pero la necesidad era una maestra cruel. Navegaremos hacia Astapor, decidió. La ciudad de Astapor estaba hecha de ladrillos rojos, como si hubiera sido cocida bajo el sol abrasador. El polvo rojo lo cubría todo, y el aire estaba cargado del olor a sufrimiento. Una enorme estatua de una arpía de bronce, el símbolo de la antigua Guiscar, dominaba el puerto. Daenerys, disfrazada, caminó por la Plaza del Orgullo, donde se exhibían y vendían los esclavos. Vio el horror con sus propios ojos. Hombres, mujeres y niños encadenados, despojados de su dignidad, sus cuerpos marcados con los látigos de los amos. Pero fueron los Inmaculados los que captaron su atención. Estaban en filas perfectas, inmóviles bajo el sol, vestidos con armaduras de cuero y yelmos con púas. Eran más máquinas que hombres. Para demostrar su disciplina, uno de los buenos amos, como se llamaban los esclavistas, le cortó el pezón a uno de los soldados. El Inmaculado ni siquiera parpadeó. No emitió ningún sonido. No sienten dolor, se jactó el amo, Krasnis Monaclos. Obedecen cualquier orden. Matar a un bebé delante de su madre, matar a su propio hermano. Obedecerán. Daenerys sintió una mezcla de repulsión y admiración. Ese era el ejército que podría conquistar Westeros. Hizo su oferta a los buenos amos. Quería a todos los Inmaculados. Los 8000 que estaban listos, y los niños que aún estaban en entrenamiento. Los amos se rieron de ella. ¿Y cómo pagarías, pequeña reina?, se burló Krasnis, hablando en alto valirio, sin saber que Daenerys lo entendía perfectamente, mientras una esclava traducía sus palabras de forma más educada. Tengo un barco, con algunas mercancías, dijo ella. No es suficiente ni para 10 Inmaculados. Entonces, dijo Daenerys, tras una larga pausa, os daré un dragón. Un silencio conmocionado cayó sobre la sala. Ser Jorah y sus jinetes de sangre la miraron con incredulidad. Los buenos amos se miraron entre sí, la codicia brillando en sus ojos. Un dragón. El último dragón del mundo. Era un precio más allá de cualquier sueño. ¿Cuál de ellos?, preguntó Krasnis, intentando contener su emoción. El más grande. El negro, dijo Daenerys, señalando a Drogon. Tendréis mi dragón cuando yo tenga a mis Inmaculados. A todos ellos. Aceptaron, exultantes. Ser Jorah la confrontó más tarde, furioso. No puedes hacer eso. Un dragón vale más que cualquier ejército. Juraste servirme y obedecerme, respondió ella, con voz tranquila. Entonces obedece. El día del intercambio, Daenerys caminó por la Plaza del Orgullo. Los 8000 Inmaculados estaban reunidos, en absoluto silencio. Sostenía a Drogon con una cadena de oro. Los buenos amos la esperaban, sosteniendo un látigo con una arpía de oro en la punta. El látigo era el símbolo de posesión sobre los Inmaculados. El intercambio se hizo. Krasnis le entregó el látigo a Daenerys, y ella le entregó la cadena de Drogon. El amo tiró de la cadena, riendo triunfalmente. Drogon soltó un grito de rabia. El dragón no quiere ir, dijo Krasnis. Un dragón no es un esclavo, respondió Daenerys en un perfecto alto valirio. El shock en el rostro de Krasnis fue visible. Todo el desprecio, todos los insultos que había proferido pensando que ella no entendía, salieron a la luz. Daenerys se volvió hacia su nuevo ejército. Inmaculados, gritó en valirio, su voz resonando en la plaza. Avancen. Alto. Obedecieron al instante. Se volvió hacia los amos, con el látigo en la mano. Inmaculados. Matad a los buenos amos. Matad a todos los soldados de Astapor. Matad a todo hombre que sostenga un látigo. Pero no hagáis daño a ningún niño. Y romped las cadenas de todos los esclavos que encontréis. Por un momento, hubo confusión. Los Inmaculados la miraron a ella, luego a sus antiguos amos. La orden era impensable. Entonces Daenerys miró a Drogon, que luchaba contra la cadena. Levantó la barbilla y pronunció la palabra que cambiaría el mundo. Dracarys.
Fuego brotó de la boca de Drogon, envolviendo a Krasnis Monaclos en un infierno crepitante. Su grito fue corto. El olor a carne quemada llenó el aire. Fue la señal. Los Inmaculados se movieron. No como hombres, sino como una fuerza de la naturaleza. Una ola de acero y muerte que barrió la Plaza del Orgullo. Mataron a sus antiguos amos sin dudar, sin emoción. La ciudad de Astapor, la ciudad del látigo, fue purgada con sangre y fuego. Cuando el polvo se asentó, Daenerys Targaryen estaba de pie en medio de la carnicería, con Drogon de vuelta en su hombro. Los 8000 Inmaculados estaban ante ella, esperando órdenes. Erais esclavos, dijo, su voz resonando con poder. Ahora sois libres. Cualquiera que desee partir, puede irse. Nadie se lo impedirá. Ni un hombre se movió. O podéis luchar por mí, continuó. Como hombres libres. Luchad por mí y por la libertad de todos los hombres, mujeres y niños de la bahía de los esclavos. Me seguiréis. Un solo Inmaculado dio un paso al frente. Era el hombre al que le habían cortado el pezón. Golpeó el suelo con la contera de su lanza. Un sonido seco y resonante. Luego otro hizo lo mismo. Y otro. Y otro. Hasta que 8000 lanzas golpearon el suelo en un trueno unísono, un saludo, un juramento. Habían elegido. Ese día, Daenerys Targaryen dejó de ser una reina en busca de un ejército. Se convirtió en una libertadora. El pueblo de Astapor la aclamó, llamándola Misa, que significaba madre en la antigua lengua guiscarí. Era la rompedora de cadenas. Y su guerra no era solo por un trono de hierro. Era por el alma del mundo. Dejar Astapor atrás fue como dejar una pesadilla. La Ciudad Roja, ahora gobernada por un consejo de antiguos esclavos que ella había establecido, era un símbolo de su nueva identidad. Pero era solo el principio. Otras 2 ciudades de la Bahía de los Esclavos permanecían como monumentos a la miseria humana, Yunkai y Meeren. El ejército de Daenerys era ahora formidable. 8000 Inmaculados, marchando con una disciplina silenciosa y mortal. A ellos se unieron miles de libertos de Astapor, hombres y mujeres que tomaron las armas, inspirados por su nueva Misa. Su pequeño calazar parecía diminuto en comparación. La siguiente parada era Yunkai, la ciudad amarilla. Conocida no por sus guerreros, sino por sus pozos de placer y el entrenamiento de esclavos en las artes de la cama. Los sabios amos de Yunkai se enteraron de la caída de Astapor y se aterrorizaron. Enviaron un emisario al campamento de Daenerys. El hombre, llamado Grasdan Moeraz, llegó con aires de superioridad, trayendo cofres de oro como regalo. Los sabios amos de Yunkai te saludan, madre de dragones, dijo, con una sonrisa afectada. Te ofrecen este regalo para que continúes tu viaje en paz. Hay mucho oro aquí. Suficiente para comprar muchos barcos. Le sugirió que fuera a Westeros y dejara en paz la bahía de los esclavos. Daenerys miró los cofres de oro y luego el rostro de Grasdan. Tu oro no me interesa, dijo. Dile a tus sabios amos que liberen a todos los esclavos de Yunkai. A cada hombre, mujer y niño. Dadles ropa, comida y todo lo que poseen, como pago por sus años de servicio. Haced eso, y dejaré vuestra ciudad en paz. El emisario se quedó atónito. Eso es imposible. La ciudad se derrumbaría. ¿Quién haría el trabajo? Hombres libres, respondió Daenerys. La oferta fue, por supuesto, rechazada. Yunkai decidió luchar. Pero los sabios amos no eran soldados. Contrataron mercenarios para defender su ciudad. 2 de las compañías de mercenarios más famosas de esos, los Cuervos de Tormenta y los Segundos Hijos. Daenerys sabía que una batalla frontal contra mercenarios experimentados sería costosa. Decidió usar la astucia. Convocó a los capitanes de las 2 compañías para parlamentar. Los Cuervos de Tormenta estaban liderados por 3 hombres, Prendal Nagesn, Sale el Calvo y Daario Naharis. Los 2 primeros eran hombres rudos y prácticos. Daario, sin embargo, era diferente. Era extravagante, con una barba azul y dientes de oro, y un aire de confianza arrogante. Sus ojos se fijaron en Daenerys con una intensidad que la hizo sentir incómoda e intrigada. Mero, el bastardo del titán, capitán de los Segundos Hijos, era un bruto cuya reputación de crueldad le precedía. Daenerys les hizo una oferta. Los sabios amos os han ofrecido oro. Yo os ofrezco libertad. Luchad por mí. Ayudadme a liberar Yunkai, y tendréis un lugar de honor en mi ejército. Y todo el botín que podáis llevaros de la ciudad, excepto, por supuesto, a los esclavos. Mero se rió y escupió en el suelo. ¿Por qué lucharíamos por una mujer cuando podemos simplemente tomarla? La amenaza quedó en el aire.
Pero Daario Naharis solo sonrió. Aquella noche, en su tienda, Daenerys planeaba su estrategia de batalla con Ser Jorah y sus otros consejeros. Sabían que los mercenarios atacarían al amanecer. Pero, en mitad de la noche, llegó un visitante inesperado. Era Daario Naharis. Entró en su tienda, llevando un saco ensangrentado. «Le he traído un regalo, mi reina», dijo con un floreo. Abrió el saco e hizo rodar 2 cabezas sobre la alfombra. Eran Prendal Nagesn y Sale el Calvo. Querían traicionarla, explicó Daario. Votaron para matarla y unirse a los segundos hijos. Yo no estuve de acuerdo. Se arrodilló y le juró su lealtad y la de todos los cuervos de tormenta. Mi corazón, mi espada, mi vida son vuestros, hermosa reina. La deserción de los cuervos de tormenta fue un golpe devastador para el ejército de Yunkai. Daenerys envió entonces a Ser Jorah, a su jinete de sangre Aggo y a Daario Naharis a infiltrarse en el campamento de los segundos hijos durante la noche. Sorprendieron a Meero y a sus lugartenientes, matándolos y dejando a la compañía de mercenarios sin líder. Al amanecer, el ejército de Yunkai se encontró sin sus comandantes mercenarios. Los Inmaculados de Daenerys avanzaron. La batalla fue corta y decisiva. El ejército yunkío, compuesto principalmente por soldados esclavos mal entrenados, se desintegró. Las puertas de la Ciudad Amarilla se abrieron. Daenerys entró, no como una conquistadora, sino como una libertadora. La ciudad estaba en caos, pero no era un caos de destrucción. Era un caos de celebración. Los esclavos de Yunkai, al oír la caída de sus amos, se habían levantado. Habían roto sus propias cadenas. Y cuando Daenerys cabalgó hacia la plaza principal, se había formado una multitud. Decenas de miles de personas. Hombres, mujeres, niños. Todos antiguos esclavos. Se acercaron a ella, extendiendo las manos, no para atacarla, sino para tocarla. Para sentir a la mujer que les había dado la libertad. Empezaron a corear. Una sola palabra, repetida una y otra vez. Misa. 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 La multitud la levantó de su yegua plateada, pasándola de mano en mano sobre sus cabezas, como si fuera una diosa. Miró el mar de rostros, de todos los colores y edades, todos mirándola con adoración. Eran sus hijos. Todos ellos. Sus dragones, Raegal y Viserion, volaban en círculos por encima, sus sombras danzando sobre la multitud exultante. Drogon soltó un rugido desde el cielo, un sonido no de furia, sino de triunfo. En ese momento, de pie sobre los hombros de un pueblo libre, Daenerys Targaryen comprendió. Su propósito era más grande que un trono. Era más grande que la venganza. El trono de hierro era un objetivo lejano, una cuestión de derecho y sangre. Pero esto era real. La libertad de un pueblo. El amor de sus hijos. Era su madre. Y no los abandonaría. Meereen, la más grande y cruel de todas las ciudades esclavistas, la esperaba. Y ella iría allí, no solo para conquistar, sino para liberar. La rompedora de cadenas tenía trabajo que hacer. Meereen era un monstruo de ladrillos multicolores. Más grande, más rica y más poderosa que Astapor y Yunkai juntas. Una gran pirámide de 800 pies de altura dominaba la ciudad, con una enorme arpía de bronce en la cima. Era la sede del poder de los grandes amos, las familias nobles que gobernaban la ciudad y cuyo poder se construía sobre las espaldas de 200.000 esclavos. La marcha hacia Meereen fue larga y ardua. La noticia de sus victorias la precedió. Por el camino, los esclavos huían de sus pueblos y aldeas para unirse a su causa. Su ejército de libertos crecía cada día, convirtiéndose en una nación en movimiento. Pero alimentar y cuidar a tanta gente era un desafío logístico monumental. Los grandes amos de Meereen no cometerían los mismos errores que sus vecinos. No serían tomados por sorpresa. Adoptaron una política de tierra quemada, quemando los campos y envenenando los pozos alrededor de la ciudad para privar al ejército de Daenerys de sustento. Peor aún, dejaron un rastro de horror para que ella lo encontrara. Cada milla a lo largo de la carretera costera hacia Meereen, crucificaron a un niño esclavo. 163 niños, con los brazos extendidos, señalando el camino a la ciudad. La visión le rompió el corazón a Daenerys y endureció su determinación. No ofrecería términos a Meereen. Solo ofrecería justicia. El asedio de Meereen era un punto muerto. Las murallas de la ciudad eran demasiado fuertes para ser tomadas por asalto por los Inmaculados, y Daenerys no tenía equipo de asedio. No podía permitirse esperar a que la ciudad muriera de hambre, su propio ejército moriría de hambre primero. La solución, como tantas veces, vino de un lugar inesperado.
Daenerys descubrió que las alcantarillas de la ciudad desembocaban en el río cercano. Eran lo suficientemente grandes como para que pasara un hombre. Reunió a un pequeño grupo de voluntarios, liderados por Gusano Gris, el comandante electo de los Inmaculados, Ser Jorah y Daario Naharis. Se infiltrarían en la ciudad por las alcantarillas durante la noche. Su misión, encontrar a los esclavos en los reñideros, armarlos e iniciar una revuelta desde dentro. El plan era arriesgado, pero funcionó a la perfección. El pequeño grupo entró en la ciudad sin ser detectado. Encontraron a los esclavos, que los recibieron como salvadores. La voz se corrió por los barrios de esclavos como la pólvora. La madre de dragones está aquí. Aquella noche, Meereen estalló en violencia. Los esclavos se levantaron. Mataron a sus amos, abrieron las puertas de la ciudad y dieron la bienvenida al ejército de Daenerys que esperaba fuera. La conquista de Meereen fue sangrienta y caótica. Daenerys cabalgó hacia la ciudad, encontrando escenas de carnicería. Pero esta vez, era la sangre de los opresores la que manchaba las calles. Su primer acto como conquistadora fue una respuesta directa a la crueldad de los amos. Ordenó que 163 de los grandes amos fueran llevados a las plazas donde los niños esclavos habían sido crucificados. Y allí, fueron crucificados, uno por cada niño. Fue una justicia dura, brutal. Respondo a la injusticia con justicia, dijo a sus consejeros, que la miraban con una mezcla de admiración y horror. Con Meereen conquistada, la pregunta era, ¿y ahora qué? El camino a Westeros estaba abierto. Tenía un ejército. Tenía barcos, los de la flota meereenense. Pero entonces recibió la noticia. Astapor y Yunkai, las ciudades que había liberado, habían vuelto a caer en el caos. En Astapor, un carnicero llamado Cleon se había autoproclamado rey y había reinstaurado la esclavitud. En Yunkai, los sabios amos habían vuelto al poder. Los consejos que había dejado atrás habían sido derrocados. Sus victorias se estaban deshaciendo. Se dio cuenta de una verdad dura y amarga. Conquistar era fácil. Gobernar era difícil. Liberar esclavos era una cosa. Construir una nueva sociedad sobre las cenizas de la antigua era otra completamente diferente. No podía simplemente partir hacia Westeros y dejar atrás a sus hijos, para que fueran reesclavizados o masacrados. Si ni siquiera podía mantener la paz en 3 ciudades de la Bahía de los Esclavos, ¿cómo podía esperar gobernar los 7 reinos? En una decisión que conmocionó a sus seguidores y cambió el curso de su destino, Daenerys Targaryen decidió quedarse. Todavía no llevaré a mi ejército a Westeros, anunció desde lo alto de la gran pirámide de Meereen. Me quedaré. Gobernaré. Seré una reina. Y cuando deje este lugar, dejaré un mundo mejor que el que encontré. Y así comenzó su reinado en Meereen. Y con él, lo que se conocería como el nudo meereenense. Los desafíos eran infinitos. Las antiguas familias nobles, a cuyos parientes había crucificado, la odiaban y conspiraban contra ella en las sombras. Los libertos, aunque agradecidos, no tenían habilidades para gobernar o construir una nueva economía. La ciudad estaba al borde del colapso. Y surgió una nueva amenaza. Una insurgencia secreta que se autodenominaba los Hijos de la Arpía. Atacaban a sus soldados y libertos en las calles, usando máscaras doradas de arpía y desapareciendo en las sombras. Eran los antiguos amos, luchando por restaurar el viejo orden. Cada día, uno de sus inmaculados o uno de sus seguidores era encontrado muerto en un callejón, con una daga en el corazón. Daenerys intentó ser justa. Estableció tribunales, escuchó peticiones, intentó crear un sistema de comercio justo. Pero cada decisión parecía crear 2 nuevos problemas. Si favorecía a los libertos, los nobles conspiraban. Si intentaba apaciguar a los nobles, los libertos la acusaban de traicionar su propia causa. Era una conquistadora, una libertadora. Pero ser una política, una gobernante, era una carga pesada. El trono de hierro parecía un sueño lejano, mientras que la realidad de Meereen, con su sangre, polvo e intrigas, la consumía día y noche. Estaba aprendiendo la lección más difícil de todas, que incluso una madre de dragones no podía curar todas las heridas del mundo solo con fuego y sangre. Necesitaba sabiduría, paciencia y una fuerza que todavía estaba luchando por encontrar. El reinado de Daenerys en Meereen era una tormenta constante. Por cada paso que daba hacia el orden, los vientos de la insurgencia y la tradición la empujaban 2 pasos hacia atrás. Los hijos de la arpía continuaban su guerra en la sombra, y la ciudad vivía bajo un velo de miedo. Pero un problema aún mayor estaba creciendo, literalmente, en su propia casa. Sus dragones. Drogon, Rhaegal y Viserion ya no eran las criaturas del tamaño de un gato que se acurrucaban en su regazo. Ahora,
Eran bestias formidables. Las alas de Drogon podían cubrir un caballo, y su fuego podía derretir el acero. Cazaban en los campos alrededor de Meereen, asando ovejas y ganado, para desesperación de los pastores locales. Daenerys pagaba generosamente por los animales perdidos, pero el miedo de la gente crecía. Ya no eran vistos como maravillas, sino como monstruos incontrolables. Entonces, ocurrió lo impensable. Un pastor llegó a su sala del trono en la Gran Pirámide, llorando. No llevaba los huesos de una oveja, sino un pequeño bulto de harapos carbonizados. Dentro estaban los huesos de su hija de 6 años, Asea. Drogon, sollozó el hombre. El de alas negras. Vaió del cielo. El dolor en el corazón de Daenerys fue como una cuchilla de hielo. Sus hijos. Sus amados hijos eran armas de destrucción masiva, y no tenía control sobre ellos. Drogon, el más salvaje y el que más se apegaba a ella, había desaparecido después del incidente, volando hacia el norte, a las tierras salvajes. Pero Rhaegal y Viserion permanecían, y ella sabía lo que tenía que hacer. Fue la decisión más difícil de su vida. Con el corazón apesadumbrado, los atrajo a las catacumbas bajo la pirámide, usando cadáveres de ovejas como cebo. El sonido de sus cadenas cerrándose alrededor de sus cuellos fue el sonido de su propio corazón rompiéndose. Sus gritos de confusión y traición resonarían en sus pesadillas durante años. Soy su madre, le lloró más tarde a Daario. Y los he encadenado en la oscuridad. Sin el poder visible de sus dragones, su posición en Meereen se volvió aún más precaria. Los hijos de la arpía se volvieron más audaces. Sus consejeros la presionaban para que hiciera concesiones. Isdar Solorak, un noble meerenense rico e influyente, se convirtió en un portavoz de las antiguas familias. Argumentaba que para traer la paz, Daenerys necesitaba respetar las antiguas tradiciones de Meereen. La más importante de ellas era la reapertura de los reñideros. Las arenas, o reñideros, eran donde los gladiadores esclavos luchaban a muerte para el entretenimiento de los amos. Daenerys las había cerrado, considerándolas una abominación. La ciudad anhela sus juegos, argumentó Isdar. Es nuestra sangre, nuestra cultura. Reabre los reñideros, y te ganarás el apoyo de los nobles. La matanza en las calles se detendrá. Daenerys odiaba la idea. Iba en contra de todo lo que representaba. Pero la paz era esquiva, y la sangre de su pueblo seguía derramándose. Como un compromiso final y desesperado por la paz, aceptó. Y para sellar el acuerdo, para unir a los antiguos amos y a los nuevos libertos, aceptó una propuesta aún más drástica: se casaría con Isdar Solorak. La boda fue un evento público, una ceremonia política sin amor. Daenerys se sentía como si estuviera de vuelta en Pentos, siendo vendida una vez más, pero esta vez, se estaba vendiendo a sí misma. Llegó el gran día de la reapertura del mayor reñidero de Meereen, la arena de Daznak. La arena estaba abarrotada. Los nobles con sus mejores galas, los libertos curiosos y aprensivos. Daenerys se sentó en el palco real, junto a su nuevo marido, Isdar. Una máscara de indiferencia real ocultaba la repulsión que sentía. Los juegos comenzaron. Los luchadores se enfrentaban en combates sangrientos. La multitud rugía. Daenerys observaba, con el estómago revuelto. Entonces, en medio de una de las luchas, estalló el caos. Decenas de espectadores en las gradas sacaron de repente dagas y máscaras doradas de arpía. Eran los hijos de la arpía. La reapertura de los reñideros era una trampa. Atacaron a sus guardias inmaculados, a sus consejeros, a cualquiera que le fuera leal. El pánico se apoderó de la arena. La gente corría, gritaba, era masacrada. Fue una masacre. Sus inmaculados formaron un círculo protector a su alrededor, luchando valientemente, pero estaban en inferioridad numérica. Isdar Solorak parecía conmocionado, pero Daenerys se preguntó si su sorpresa era genuina. Estaban rodeados. La muerte parecía segura. Daenerys cerró los ojos, esperando el final. Y entonces lo oyó. Un sonido que no era humano. Un rugido que pareció rasgar el propio cielo. Todos miraron hacia arriba. Y allí estaba él. Drogon. Era enorme ahora, mucho más grande que cuando se había ido. Su sombra cubrió toda la arena. Descendió como un meteoro negro, aterrizando en medio de la arena con un impacto que hizo temblar el suelo. Lanzó un chorro de fuego, incinerando a un grupo de hijos de la arpía. El terror se apoderó de los asesinos. La multitud, antes en pánico, ahora estaba paralizada por el miedo y la admiración. Pero se reagruparon, lanzando lanzas contra la gran bestia. Las lanzas rebotaron en sus escamas, pero una encontró un hueco en su hombro. Drogon rugió de dolor y furia.
Daenerys vio a su hijo, herido, rodeado. Sin pensar, corrió. Corrió al centro de la arena, hacia su dragón. «¡Drogon!», gritó. Se volvió hacia ella, sus ojos de bronce fundido encontrándose con los de ella. Bajó la cabeza, una invitación. No dudó. Subió, escalando su espalda, agarrándose a las púas a lo largo de su espina dorsal. Era la primera vez que alguien montaba un dragón en más de un siglo. «¡Vuela!», gritó. Con un poderoso batir de alas que levantó una nube de arena y sangre, Drogon se elevó a los cielos. Daenerys se aferró con todas sus fuerzas, el viento azotando su cabello, la arena y la ciudad de Meereen encogiéndose rápidamente debajo de ella. Estaba volando. Volando a lomos de un dragón. Había escapado de la trampa, de la traición, de la política y de la sangre. Pero al mirar hacia atrás, a la ciudad que había intentado gobernar, a la gente que había intentado salvar, se dio cuenta de que no solo estaba huyendo. Estaba dejando atrás un caos aún mayor. Era libre, pero su reino estaba en llamas. El mundo visto desde el lomo de un dragón era vasto, salvaje e indiferente. La ciudad de Meereen, con sus intrigas y su sangre, se convirtió en una mancha en el horizonte, y luego desapareció. Para Daenerys, aferrada a las cálidas escamas de Drogon, el vuelo era a la vez aterrador y estaciante. El viento rugía en sus oídos, un sonido más fuerte que cualquier rugido de la multitud. El poder bajo ella era primordial, una fuerza de la naturaleza que apenas podía comprender, y mucho menos controlar. Drogon no respondía a las órdenes. Volaba a donde su instinto lo llevaba, hacia el norte, de vuelta a de donde había venido, el mar Dothraki. El gran océano de hierba. Volaron durante días. Aterrizaban para cazar y descansar, Drogon incinerando rebaños enteros de ovejas y caballos salvajes, compartiendo la carne carbonizada con su madre. Daenerys bebía en los arroyos, dormía bajo las estrellas, su vestido de novia blanco meerenense ahora roto y sucio. Estaba sola con su hijo más salvaje, en una tierra que una vez había sido su hogar, pero que ahora parecía extraña y vacía. Sus manos estaban en carne viva por aferrarse a las escamas de Drogon. Le dolía el cuerpo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba clara. Lejos de las presiones del gobierno, de las peticiones interminables y de las amenazas veladas, podía pensar. Había fracasado en Meereen. Su intento de ser una reina pacificadora había resultado en más derramamiento de sangre. Su compasión había sido vista como debilidad, su justicia como tiranía. Quizás no estaba hecha para gobernar de esa manera. Quizás no era una política. Era la sangre del dragón. Y los dragones no plantan árboles. Quema. Drogon la llevó a su guarida, una colina aislada en el corazón del mar Dothraki. Era un lugar de huesos y roca volcánica. Allí, herido y agotado, descansó. Daenerys cuidó de su herida de lanza, limpiándola con agua y rasgando tiras de su vestido para vendarla. Estaba perdida. Sin ejército, sin consejeros, sin un plan. Solo un dragón herido y la inmensidad de la llanura. Se sintió como la niña asustada que había sido vendida a Khal Drogo tantos años antes. Un día, mientras buscaba agua y frutas, vio algo en el horizonte. Una nube de polvo. Y luego, el sonido. El familiar y atronador sonido de miles de cascos de caballo. Un Khalazar. El miedo se apoderó de ella. Estaba sola, vulnerable. Intentó correr de vuelta hacia Drogon, pero era demasiado tarde. Los exploradores la rodearon, sus arax brillando al sol. Se rieron al ver a la mujer de cabello plateado en harapos, una visión extraña en aquella tierra. La llevaron ante su líder, Khal Draco. Un hombre que reconoció. Había sido uno de los jinetes de sangre de Khal Drogo, uno de los primeros en abandonarla tras la muerte de su marido, llevándose consigo una gran parte de su Khalazar. La miró de arriba abajo, con una mueca de desprecio en el rostro. La Khaleesi de cabello plateado, se burló. La esposa del Khal que no podía cabalgar. ¿Qué haces aquí, tan lejos de tus piedras y esclavos? Sus guerreros se rieron. Para ellos, era una viuda, una paria. Según la ley Dothraki, debería haber ido a Baes Dothrak para unirse al Doscaleen, el consejo de las viudas. En cambio, había desafiado la tradición, se había autoproclamado reina y había partido a conquistar el mundo. A sus ojos, era una aberración. No soy tu prisionera, dijo Daenerys, tratando de mantener la dignidad, aunque su corazón se aceleraba. No, dijo Khal Draco. Estás sola. Tu Khalazar se ha ido. No tienes nada. Ahora eres mía. Quizás te tome como una de mis esposas. O quizás te dé a mis hombres para su placer. El círculo de guerreros se cerró a su alrededor, con los ojos llenos de lujuria y desprecio.
Daenerys miró al cielo. No estaba sola. Era la madre de dragones. Y su hijo escuchó su miedo. Un rugido resonó desde las colinas, un sonido que hizo que los caballos se encabritaran y los hombres gritaran de alarma. Y entonces, apareció él. Drogon, descendiendo del cielo como una tormenta de furia negra. Aterrizó detrás de Daenerys, un guardián titánico. El suelo tembló. Desplegó sus alas, más grandes que cualquier tienda dothraki, y soltó un rugido que hizo vibrar el aire. Los guerreros dothraki, hombres que no temían a nada en la tierra, miraron a la criatura de leyenda con puro terror. Sus caballos huyeron en pánico. Los hombres cayeron de rodillas, paralizados por el miedo. Khal Draco miró a Daenerys, luego al dragón, y la mueca de desprecio en su rostro se convirtió en pavor. Daenerys caminó tranquilamente hacia Drogon. No necesitaba cadenas, ni látigo. Era su madre. Se subió a su lomo, la reina en su trono de escamas negras. Miró al Khalasar aterrorizado. Estos eran los hombres que la habían abandonado. Los hombres que se habían burlado de ella. Representaban el viejo mundo, las viejas reglas que la habían mantenido cautiva. Ya no era una novia asustada. No era una reina negociando la paz. Era Daenerys de la tormenta. La que no arde. Madre de dragones. Y estaba harta de juegos. Dracarys ordenó. Llegó el fuego. Un diluvio de llamas que consumió la hierba seca y a los hombres que estaban sobre ella. Los gritos fueron ahogados por el rugido del dragón. No los quemó a todos. Solo lo suficiente para enviar un mensaje. Cuando el fuego se apagó, los supervivientes, incluido Khal Draco, estaban postrados en el suelo, temblando. Daenerys, desde lo alto de su dragón, los miró. Ya no era una suplicante. Era un poder. Una diosa de fuego y sangre. Y el mar Dothraki, el lugar de su primer renacimiento, sería el lugar del segundo. No conquistaría a este pueblo con promesas o matrimonios. Los conquistaría con poder. El poder del último dragón. Y la seguirían, no por miedo, sino por adoración. La seguirían hasta el fin del mundo. Y esta vez, el mundo sería suyo. El fuego que consumió parte del Khalasar de Khal Draco purificó la tierra. De las cenizas, nació una nueva lealtad. Los Dothraki, un pueblo que solo respeta la fuerza, vieron en Daenerys una fuerza como ninguna otra. Ya no la llamaban Khaleesi. La llamaban la reina que monta al dragón. Con Drogon a su lado, y el Khalasar ahora bajo su mando, Daenerys marchó sobre Vaes Dothrak. No fue como una viuda que busca su lugar en el Doscaleen, sino como una conquistadora. Reunió a los Khalasars más pequeños, uniendo a los Dothraki bajo una sola bandera por primera vez en la historia. El semental que monta el mundo no era un hijo, después de todo. Era ella. Mientras tanto, en Meereen, reinaba el caos. Tyrion Lannister, el enano fugitivo de Westeros, había llegado a la ciudad, y a través de su inteligencia y astucia, intentaba mantener la paz, gobernando en nombre de la reina desaparecida. El Iberis, el maestro de los susurros, veían en Daenerys la última esperanza para un Westeros devastado por la guerra. La noticia del regreso de Daenerys llegó a Meereen como un trueno. No regresó arrastrándose del desierto. Regresó al frente de un ejército Dothraki de 100.000 guerreros, el más grande que el mundo había visto. Y no estaba sola. En el mar, una gran flota de barcos de guerra había llegado a la bahía de los esclavos. Eran los barcos de los hombres del hierro, liderados por Yara y Theon Greyjoy, que habían huido de su tiránico tío, Euron, y habían venido a ofrecer sus barcos y su lealtad a la madre de dragones. Al mismo tiempo, los sabios amos de Yunkai y los buenos amos de Astapor, apoyados por flotas de otras ciudades esclavistas como Volantis, vieron el vacío de poder en Meereen y lanzaron un ataque masivo para reconquistar la ciudad y erradicar la plaga de libertad que Daenerys había desatado. Meereen estaba bajo asedio. La ciudad estaba siendo bombardeada por catapultas navales. La situación parecía desesperada. Fue en ese momento cuando llegó Daenerys. No atacó por tierra. Atacó desde el cielo. Montada en Drogon, con Rhaegal y Viserion, ahora liberados de sus cadenas por Tyrion y volando libres a su lado, descendió sobre la flota enemiga. Fue una masacre. Los 3 dragones desataron un infierno de fuego sobre los barcos de madera. Las velas se convirtieron en antorchas, los mástiles se partieron y cayeron. Los hombres gritaban mientras ardían o se arrojaban a las aguas infestadas de tiburones. La flota más grande que Essos había visto fue reducida a restos humeantes en cuestión de minutos. En tierra, su nuevo e inmenso Khalasar Dothraki, liderado por Daario Naharis, barrió al ejército de los amos que asediaba la ciudad. Los Dothraki, a caballo,
Eran una fuerza de terror y destrucción contra la que los ejércitos de esclavos no tenían ninguna oportunidad. La victoria fue total. Absoluta. Daenerys aterrizó a Drogon en la cima de la gran pirámide de Meereen, la reina regresando a su trono. Esta vez, ya no había lugar para la negociación o el compromiso. Los amos que sobrevivieron fueron ejecutados. La bahía de los esclavos fue, de una vez por todas, libre. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Un ejército de inmaculados leales hasta la muerte. Un Calazar Dothraki que la adoraba como a una diosa. Astutos consejeros de Westeros, como Tyrion Lannister. Una flota de barcos Greyjoy. Y 3 dragones adultos, las armas más devastadoras del mundo. El nudo meerenense se había desatado, no con paciencia, sino con fuego y sangre. Había aprendido la lección. No era una pacificadora. Era una conquistadora. En una gran sala de la pirámide, reunió a sus aliados. Tyrion, Varys, Gusano Gris, Missandei, los Greyjoy, Daario. Durante demasiado tiempo, he mirado hacia el este, dijo, su voz resonando con una nueva y terrible confianza. Soñando con el hogar. Pero el hogar no es un sueño. Es un derecho. Los 7 reinos son míos por derecho de sangre. El usurpador está muerto. Sus hijos bastardos están muertos. Una reina loca se sienta ahora en el trono de hierro, una Lannister. La misma familia que asesinó a mi padre, a mi sobrino y a mi sobrina. No vine a este mundo para ser una reina de esclavos. Vine para romper la rueda. Miró hacia el oeste, hacia el mar, hacia el sol poniente. La escena final es de una magnificencia abrumadora. Cientos de barcos. La flota Greyjoy, los barcos capturados de los amos, los barcos mercantes de Volantis que se habían unido a su causa. Las velas llevan el sigilo Targaryen, el dragón de 3 cabezas, rojo sobre negro. En las cubiertas, decenas de miles de guerreros. Los Inmaculados, silenciosos y firmes con sus armaduras. Los Dothraki, ruidosos y ansiosos por saquear un nuevo mundo. Y Daenerys Targaryen está en la cubierta del barco insignia. El viento del mar sopla en su cabello plateado. A su lado, sus compañeros más leales. Tyrion Lannister, su nueva mano de la reina. Missandei, Gusano Gris. Y en el cielo de arriba, rodeando la flota como centinelas de la destrucción, vuelan los 3 dragones. Drogon, Rhaegal y Viserion. Sus rugidos son la promesa de una nueva era. Una era de fuego y sangre. Ya no es la princesa mendiga. Ya no es la novia asustada. Ya no es la reina asediada. Ella es la tormenta. Ella es el fuego. Ella es la heredera del trono de hierro. Y por fin, va a casa. Se enfrentó a la oscuridad y se convirtió en la luz. Abrazó el fuego y renació. Su viaje nos enseña que incluso en el exilio más profundo, la llama de la esperanza puede encender un infierno de cambio. El poder no reside solo en la sangre que heredamos, sino en el coraje de forjar nuestro propio destino. Ayúdenme a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita para no perderse ninguna aventura mágica. Y en los comentarios, cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo? Que el fuego del dragón ilumine vuestro camino.